Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 18 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de gobierno corporativo y organizacional. Y este segmento sobre ¿tienen los accionistas algo que decir sobre el pago? Continuamos en Solo Negocios Radio y antes de volver al aire, confirmando, ¿no? Entidad de mayor responsabilidad de la empresa, pues, el Consejo de Administración. Y dos, la supervisión continua del Consejo a sus directivos, gerentes operativos y de Asamblea de Socios al Consejo. Esa es la lógica que debe de construirse y deben facilitarse los mecanismos de comunicación. Ayer estábamos en la reunión semanal de este proyecto de derecho administrativo que se llama la Caguama Jurídica con mi buen amigo Darío Ángeles y platicaba un autor de un libro sobre fiscalización a los gobiernos. No tuve tiempo de quedarme todo en la reunión, pero ciertamente cuestionaba tanto él en su libro, en la presentación, como en sus comentarios, sus experiencias. Regresamos al aire. Acerca de pues, la ineficacia de nuestras autoridades en darnos respuesta como ciudadanos en función de qué hacen con nuestro dinero. Y pues yo me preguntaba, bueno, es que hay una gran cantidad de cosas que la tecnología y un procedimiento eficaz de comunicación deberían hacer básicamente en tiempo real la supervisión de lo que hacen con nuestro dinero las autoridades. Bueno, lo mismo que aplica en las empresas. La asamblea de socios pueden plantar mecanismos que hagan el flujo de información adecuado y no nomás venga una vez al año a informarme el Consejo de Administración lo que hizo. No. Tenemos que tener mucho más compromiso en el objetivo de la resiliencia que corresponde al proyecto de largo plazo de una empresa. Vámonos al último artículo en este último segmento y este se llama, bueno, también del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo. ¿Tienen los accionistas algo que decir sobre el pago? ¿Cuál pago? 10 de septiembre de 2025, el pago de los directivos. Autores: Alison Widerka, jefe de Producto de Investigación de Servicios de Proxy, y Wigman Egan, director de Desarrollo de Negocios y Operaciones de Egan Jones Ratings Company. Ellos afirman, aunque los votos son solo consultivos en un número sustancial de votos disidentes, por ejemplo 20%, puede enviar una fuerte señal a la junta directiva de una empresa respecto a la compensación ejecutiva. A ver, estamos hablando de la compensación de estos miembros del Consejo de Administración. Ya hablamos de su relevancia. Ya hablamos de los alcances que corresponden a el criterio de comunicación, ¿no? Del reporteo. Ahora, ¿cuánto deben de ganar? Sabemos, por ejemplo, en 2008, y sabemos en muchas otras fechas, que los consejeros de administración tienen unas percepciones millonarias en empresas que cotizan en bolsa y sobre todo financieras, y en particular en el año 2008 que quebraron el sistema financiero global. Y dices, ¿cómo le pagas esas cantidades ingentes de dinero a una persona que provocó estos problemas, que autorizó estos quebrantos, ¿no? Bueno, en esa lógica, pues se ha enfocado mucho la atención desde 2008, 2009 de cuestionar estas prácticas. O sea, sí, la gente tiene derecho, aún en un error, a tener una compensación, porque al final del día está ejerciendo una función en el Consejo de Administración cuasi subordinada. No es propiamente subordinada, ellos no son empleados, pero pues más o menos tienen una responsiva que brindar a los socios, ¿no? Entonces, una cosa es que haya un quebranto de mercado y otra cosa es que haya un quebranto jurídicamente violatorio y un desastre global que hayan provocado. Pero bueno, más allá de ese caso específico, el tema es sus criterios de compensación. Entonces, en la lógica que corresponde, el punto y el alcance traerían a la mesa un punto de cuestionamiento. Oye, aun cuando haya votos disidentes con respecto al criterio de compensación, ¿qué está diciendo el hecho de que una quinta parte de los votos vayan en un sentido de revisar las compensaciones de los directivos? El documento sostiene que el abrumador apoyo de estas propuestas de es decir, sobre el pago Say on Pay, es SOP, no siempre refleja los verdaderos intereses de los inversionistas. Sugiere que una razón principal de esto es que los inversores institucionales como fondos mutuos a menudo retienen el poder de voto en lugar de pasárselo a los propietarios reales de las acciones. Una de las recomendaciones clave para lograr mejores resultados en los votos de decir sobre el pago es aumentar la práctica de voto de transferencia.
que asegura que el poder de voto reside en los inversores reales que poseen los activos. Los autores creen que esto da como resultado votos que reflejen con mayor precisión los intereses de los accionistas. Y es que, de nuevo, hablamos de las empresas que cotizan en bolsa y que pues, alguien que tiene una acción no va a ir a quién sabe dónde en el planeta a la reunión de la asamblea anual para tomar una decisión de voto de una junta de 8 horas o de 20 horas. O sea, va a asignar un voto proxy con poderes, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va a hacer este criterio? Uno en donde yo te delego para que tú tomes la decisión que quieras en mi nombre, o yo te delego para imponerte el criterio que quiero que votes. Otro problema importante que destaca el potencial de conflictos de interés en los servicios de asesoramiento de proxies, platica, el artículo afirma que muchos gestores de activos, fondos de pensiones y asesores de inversión registrados dependen de los consejos de asesores de proxy de terceros. Y entonces, si esos asesores obtienen ingresos sustanciales de las mismas empresas sobre las que brindan recomendaciones, pues su capacidad de ofrecer un consejo objetivo sobre los paquetes de remuneraciones del Consejo de Administración tiene alcances de compromiso y conflicto de interés. Para abordar esto, el artículo aboga porque los inversores confíen en servicios de asesoramiento de proxies independientes y sin conflictos. Los autores plantean una política centrada en riqueza que sirve como ejemplo de enfoque diseñado para evitar los conflictos centrarse en valor de largo plazo de los accionistas. Esta política contrasta contra una política estándar para mostrar su impacto potencial en recomendaciones. En última instancia, el artículo sugiere que para las respuestas de Say on Pay o de decir sobre el pago de los consejeros sean una herramienta efectiva para el gobierno corporativo, se deben cumplir dos condiciones clave: implementación de un voto de transferencia amplio y dependencia de servicios verdaderamente independientes. ¿Qué está diciendo? Diciéndonos en esencia. Bueno, pensemos en lo siguiente. Compré acciones de Meta y no voy a ir a la junta que hicieron quizá en el Monte Everest o yo qué sé, porque tengo una acción. Pero tengo algo que decir. Van a evaluar las compensaciones de los consejeros y no sé, hoy en día ganan $1 millón al mes y van a ganar 3. O sea, se van a triplicar el salario. Pero yo veo que la estructura operativa, pues a un alcance pueda pensarse, oye, pensemos en que pues se puede hacer, pero con productividad, o pensemos y discutamos si tenemos una mejor mecánica de transferir también mejores pagos a toda la estructura, o se está inflacionando tanto el requerimiento, es gente con escasez de capital humano, bueno, hay escasez de capital humano por esos cargos, y luego dos, están tan altos sus percepciones y nos los están robando, o sea, hay que analizar muchos criterios, ¿no? Bueno, yo quiero que si voy a asignar a alguien mi representación, no sea alguien que tenga el compromiso con el consejo de sí determinar ese voto específico, de concederles esas percepciones libres. Yo quisiera un consejero que me va a representar, perdón, a un representante en mi voto que no tenga conflicto de interés, que no esté comprometido su voto, o que no esté como comparsa en un subsector de consejeros induciendo a una inflación de sus compensaciones. Y entonces, volviendo al tema del artículo anterior sobre el propósito de un mecanismo de comunicación constante y de retroalimentación a la asamblea de socios, pues también el tema de compensación es fundamental, ¿no? O sea, ¿cuánto vale el trabajo de ese consejero? Es válido darle esa compensación. Sobre todo pensemos en los consejeros independientes, porque el consejero patrimonial a veces incluso se determina que no tenga percepción porque gana acción con las acciones, con las utilidades, ¿no? Dependerá de estadios de empresa y de mercado. Pero lo cierto es que los consejeros pues, tienen que tener una remuneración. Normalmente tienen a un cierto sesgo alto, pero el punto en concreto es que tiene que haber un mecanismo de asignación e implementación de esas compensaciones de mayor transparencia, ¿no? Para los efectos. ¿Qué más dice el artículo? Como puntos conclusivos, las propuestas Say on Pay o decir sobre el pago a menudo se aprueban por un amplio margen, a pesar de las preocupaciones públicas sobre el pago de los consejeros de principal nivel. El documento argumenta que esto se debe a que el voto de transferencia ocurre y los inversores subyacentes no ejercen su derecho a voto muchas veces. Los autores proponen un voto de transferencia y uso de asesores independientes necesarios en el Say on Pay para reflejar precisión en los intereses de los accionistas y que esa comunicación dé pauta a mayor eficacia del cumplimiento
de las tareas y de la rentabilidad y de la sostenibilidad de largo plazo de parte del Consejo de Administración y entonces compensarles efectivamente. Cuidando, por supuesto, que no se me vayan a ir porque no les pagamos bien, ¿no? Y esto es, de nuevo, Consejo de Administración. Ahora, cuando damos lectura al Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, el CCE, hablaba de la Comisión de Compensaciones, que dictaminaría sobre las compensaciones de la alta gerencia y del Consejo de Administración. De acuerdo, yo decía, de toda la empresa, evaluemos integralmente las erogaciones en formato salario, percepciones, compensaciones, primas, productividad, lo que guste. Parametrizaciones incluso de sanciones por despido pleno, lo que gusten. Toda la tarea completa. De manera que también haya una cohesión entre que el que menos gana y el que más gana tenga una tendencia, al menos la empresa, de hacer un esfuerzo de equidad. Porque la inequidad hacia dentro de la empresa también provoca resentimientos en política social, no imponible por ley, al menos al momento, porque sí hay ocurrencias de legisladores que de repente traen a la mesa unas ideas muy loquitas, pero ciertamente, pues es con expectativas adecuadas en el tiempo. Y entonces, en esa lógica, por ejemplo, traigo a la mesa a Carlos Adman, un buen amigo de IMEF, que construye un criterio de parametrización de equidad salarial, exclusivamente salarial, en la estructura de la empresa, en donde la más persona de más alto ingreso y la menos ingreso podamos medir conforme coeficiente de Gini, sí, ese criterio macroeconómico de equidad, pero retraído a la empresa en una óptica micro, cuál es el alcance de inequidad de la empresa y qué tareas el Consejo de Administración tiene que tomar para decisiones correspondientes. Bueno, lo mismo en una comisión de compensación que haga el estudio pleno y le presente a la Asamblea de Accionistas criterios. Y entonces le permite al accionista que, aunque no va a ir a la Asamblea de Socios, dé su voto a un asesor independiente que respalde una posición confirmada de ese accionista, que cuide sus intereses de manera efectiva. Ese sería el espíritu detrás de este tipo de tópicos, hilvanando los 4 artículos que comentamos esta tarde y de los cuales creo que dejan puntos importantes. Oye, mi microempresa, no tengo consejo de administración, de acuerdo, pero tenemos salarios, tenemos percepciones para los colaboradores, tenemos quien gana más, quien gana menos. No estoy hablando de resultados accionarios, ese es otro tema, esa es la compensación al capital, pero sí a la estructura de la erogación, ya sea de administración y o propiamente laboral. Y en esa lógica, bueno, que la equidad permee para los alcances, sobre todo, de transformación hacia nociones de productividad. Tienes un salario base, está estructurado equitativamente, pero va a ganar más quien más productivo sea. Aunque trabajes menos, aunque tengas más vacaciones, aunque tengas más salario, aunque tengas más lo que sea, productividad será una de las tareas centrales organizacionales hacia futuro. En fin, creo que con eso cubrimos en términos generales la temática. La próxima semana empezaremos con la secuencia de entrevistas que le comenté al principio de Mujeres Líderes, en donde hablaremos propiamente de temas de organización en la empresa, en el programa en general, y en particular la entrevista que sea concreta para la temática organizacional. Luego nos iremos a otros temas de expertise de las colegas correspondientes del IMEF y que hablarán en su nombre. Por cierto, que tendremos que hacer estos disclaimers, porque si bien estamos trabajando en IMEF en este proyecto, pues no hablan en nombre de IMEF, sino hablarán en su nombre propiamente. En fin, Arturo, pues nos vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde para continuar con los temas de paquete económico gubernamental 2026. Analizaremos más la ley de ingresos y veremos el tema de los aranceles. No es parte del paquete económico, pero sí es una parte central de preocupación a tomar en cuenta y de percepciones potenciales para el gobierno a la hora de efectivamente cobrar esos aranceles. Veremos qué pasa. Entonces, mañana 4 de la tarde. Gracias a todos. Buenas tardes. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.